Vamos a ver hoy el último punto de la unidad 9 relativa a las facturas y documentos de compraventa y en este caso vamos a hablar de un régimen especial que se denomina recargo de equivalencia. Como sabéis, desde que empezamos el tema y desde que empezamos en concreto a hablar de las facturas, siempre os he dicho que el tema de la facturación está íntimamente relacionado con el tema del IVA y con la normativa del IVA. Y este es un claro ejemplo de la relación que hay entre los documentos que formalizan las operaciones de compraventa y el IVA. ¿Por qué? Bueno, pues que como sabéis hasta ahora nosotros hemos hecho las facturas teniendo en cuenta que los cálculos nos tenían que llevar siempre a calcular la base imponible, es decir, aquel importe que nos sirve de referencia para calcular el IVA. Y hasta aquí todo va a seguir más o menos igual, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Que hay regímenes especiales de IVA en los que hay que hacer pequeños ajustes en la documentación para cumplir con la normativa fiscal, ¿vale? Para cumplir la normativa y las obligaciones que tienen los empresarios a la hora de hacer sus gestiones de cara a Hacienda, ¿vale? El recargo de equivalencia es, por tanto, un régimen especial dentro de los montones de regímenes que hay de IVA. Os lo dije en su momento cuando os lo comenté. Es un régimen especial que en principio es obligatorio para comerciantes minoristas, que sean autónomos, ¿vale? Porque si una tienda o un minorista tiene forma de sociedad, entonces no sería aplicable. Simplemente sería para autónomos minoristas que venden productos a sus clientes finales, ¿vale? Y que no se dediquen a transformar ese producto. Es decir, compran algo y lo venden sin transformación por un precio un poquito más caro, ¿de acuerdo? Bien. Este régimen de recargo de equivalencia no se aplica a todos, es decir, hay excepciones, ¿vale? En principio son los minoristas, pero hay determinadas actividades que están exentas, como aparece aquí, peleterías, concesionarios de coche, joyerías, bueno, y alguna más. No es, por supuesto, el objetivo que os aprendáis todo esto, yo esto os lo voy a preguntar en teoría, pero sí que sepamos que, bueno, no aplica a todos los minoristas o a todas las tiendas que vemos, ¿de acuerdo? Vale, y es un régimen cuyo objetivo básicamente es reducir la carga fiscal, mejor dicho, reducir la tarea de gestión, ¿vale?, de los impuestos a este minorista, de tal forma que le evitamos tener que hacer la declaración de IVA a Hacienda todos los trimestres, ¿de acuerdo? Se la evitamos, no la tiene que hacer, lo cual no significa que no vaya a pagar sus impuestos, sino que a él se la evitamos, ¿vale?, entendiendo que no tiene medios para hacerlo, y le trasladamos esa operación a la empresa que le vende los productos, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando un comercio minorista recibe una factura de un proveedor, le tiene que decir que está acogido al régimen de recargo de equivalencia, y eso implica que el proveedor le tiene que hacer una factura un poquito especial, con un recargo, ¿vale? Es decir, le tiene que hacer la factura normal tal cual se la haría siempre, es decir, los cálculos que le haría siempre, pero tiene que aplicarle un pequeño porcentaje más, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más en detalle las siguientes diapositivas y luego recapitulamos todo esto, ¿vale? Pero en definitiva, se trata de un régimen especial de IVA que tienen los comerciantes minoristas autónomos que se dedican a vender productos sin transformación, ¿de acuerdo? Y cuyo objetivo, como digo, es simplificar la tarea administrativa o la obligación de presentar trimestralmente las declaraciones de IVA, ¿vale?, haciéndosela el proveedor, digámoslo así, en su lugar. Vamos a ver si con este esquema puede quedar un poquito más claro. Si recordáis, nosotros cuando hablamos del IVA explicamos un poquito cómo funciona y que es un impuesto que, aunque tiene que pagar el consumidor final, realmente se va gestionando desde el principio de la cadena de producción, ¿vale? De tal forma que una empresa tiene sus compras y sus ventas, cuando compra soporta IVA, cuando vende repercute IVA, y ya sabéis que todos los trimestres lo que tienes que hacer es calcular la diferencia entre el IVA repercutido y el soportado, y esa diferencia la ingresa en Hacienda. El siguiente en la cadena de producción hace lo mismo, compra y vende con IVA y la diferencia la tiene que llevar a Hacienda. Y justo en el recargo de equivalencia lo que sucede es que se rompe el eslabón aquí en el minorista, es decir, este minorista no va a hacer lo mismo. Él va a seguir comprando y vendiendo con IVA, ¿vale? Es decir, soporta IVA, repercute IVA. Lo que pasa que le quitamos esta obligación de echar cálculos y hacer la liquidación de IVA para llevársela a Hacienda. Esto no lo hace, este paso no lo da. Pero claro, el impuesto lo tiene que pagar este, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para que a Hacienda llegue la parte que le corresponde a este minorista? Pues lo que hacemos es que estimamos una cantidad, ¿vale?, que es lo que en principio tendría que llevar a Hacienda. Y en vez de llevárselo a Hacienda, lo que hace es que este minorista, en las facturas que le va a pasar
este mayorista va a pagar un poquito más, ¿de acuerdo? Es decir, el mayorista le va a emitir una factura como siempre se ha emitido. Calcula su precio unitario por unidades, menos descuentos más gastos, esa es la base imponible, le aplica el IVA y eso sería lo que en principio tendría que pagar. Pero en este caso, en esa misma factura vamos a meter un poquito más, ¿vale? Un poquito más en concepto de IVA, que justo va a ser el recargo de equivalencia, para que sea esa cantidad la que en su nombre este mayorista lleve a la agencia tributaria, lleve a Hacienda, ¿vale? De tal forma que al final el impuesto se recauda, pero a través de otra persona, no a través de la entidad a la que que en condiciones normales sería la encargada de llevárselo a Hacienda, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, el régimen de recargo de equivalencia realmente le afecta al minorista, ¿vale? Es decir, es el minorista el que está en recargo de equivalencia, tiene el régimen especial de recargo de equivalencia y le afecta a él, pero es el proveedor el que tiene que emitir la factura con recargo de equivalencia, ¿vale? De tal forma que el minorista tiene obligación de decirle a este mayorista que él está en recargo de equivalencia y que por tanto sus facturas deben llevar ese pequeño importe de más. Vamos a ver un ejemplo. Todavía no, perdón, el ejemplo no. Vamos a ver qué es lo que tendríamos que meter, ¿vale? Nosotros en las facturas que hemos hecho hasta ahora, tal y como las conocemos, para calcular el total de facturas, sabéis que hacíamos la base imponible más la cuota de IVA. Y la cuota de IVA era la base por el tipo de IVA. Y hasta ahí era lo que teníamos que pagar. Bueno, pues lo que nos dice el recargo de equivalencia es que ahora el total factura será la base imponible más la cuota de IVA que corresponda, ¿vale? El 21, el 10 o el 4. Lo haríamos en condiciones normales. Pero además hay que añadirle la cuota de recargo de equivalencia. ¿Y cómo la vamos a calcular? Pues la cuota de recargo de equivalencia va a ser un porcentaje aplicado a la misma base que se utiliza para calcular esta cuota de IVA, ¿vale? ¿Y cuál es este tipo de recargo de equivalencia? Pues depende del tipo de IVA que corresponde a esa operación, ¿vale? De tal forma que si el proveedor emite la factura y el IVA que le tiene que aplicar es del 21%, por una parte hará el 21% de la base imponible y además le añadirá un 5,20% en concepto de recargo de equivalencia, ¿vale? Si la factura en vez de al 21 es al 10, entonces tendría que hacer el 10% de la base imponible para ver lo que en principio le correspondería y además un 1,40% en concepto de recargo de equivalencia. Y por último, si el producto va al 4%, habrá que hacer el 4% de esa base imponible y además un 0,50% en concepto de recargo de equivalencia, ¿vale? De tal forma que, como digo, en la factura que emita el proveedor al minorista va a haber varios conceptos. El de la base imponible, que ya conocemos, ¿vale? Y que se calcula exactamente igual que hasta ahora. El de la cuota de IVA normal, digámoslo así, que irá al 21 o al 10 o al 4, dependiendo del tipo de producto. Y además, un recargo de equivalencia que será uno de estos porcentajes aplicados a la misma base imponible que sirve de referencia para calcular este importe de IVA, de tal forma que el total factura será la base más el IVA que toque, porque tocaba de todas formas, más el correspondiente recargo de equivalencia. Ahora sí, vemos un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver cómo sería sin recargo de equivalencia, que es como lo hemos visto hasta ahora, y con recargo de equivalencia, que será lo nuevo. Mayorista vende a minorista y minorista vende a consumidor final. Bien, pues el mayorista al minorista, cuando no hay recargo de equivalencia, ¿qué factura le hace? Pues la que ya sabemos, le pone el producto, la cantidad y el precio y el importe total. Si hubiese descuento se lo restaría, si hubiese gasto se lo sumaría. Para facilitar este ejemplo no hemos puesto nada más, de tal forma que la base imponible serán 2.000 euros, ¿vale? Es decir, precio por cantidad. Aplicamos el 21% y el total factura será la suma de estas dos cosas. Perfecto. Si no hay recargo de equivalencia, el minorista también al consumidor final le hará la factura que corresponda, ¿vale? En este caso, 5 euros, al precio de 20 euros cada uno el importe, base imponible 100, 21% de esos 100 el 21 y el total factura la suma de las dos cosas, ¿vale? Insisto, hasta aquí es lo que ya conocemos, nuestra factura normal y corriente. ¿Qué sucede si el minorista está en recargo de equivalencia? Vale, pues como decimos, el minorista está en recargo de equivalencia, pero se lo debe comunicar al mayorista para que sea el mayorista el que haga un cambio en su factura, ¿de acuerdo? De tal forma que, en este caso, la factura sería, en primer lugar, calculamos la base imponible exactamente igual. Si veis, producto, cantidad, precio, exactamente lo mismo. Lo mismo, si hubiese descuento se lo restamos, si hay gasto se lo sumamos. No es el caso, por tanto la base imponible es 2.000
igual que era antes, ¿vale? A eso le calculamos el IVA que le corresponde independientemente de que haya recargo o no. Es decir, el 21% de 2.420, igual que antes. Y aquí es donde viene la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí antes lo que hacíamos era sumar estas dos cantidades y ya teníamos la total factura. Pero el recargo de equivalencia nos dice, no, una cosa más se incluye en la factura, el 5,20%, y usamos este porcentaje porque es el que corresponde al IVA del 21%. ¿El 5,20 de qué cantidad? También de la base imponible, ¿vale? Que son 21,84. De tal forma que al final el minorista tiene que pagar al mayorista la base imponible más la cuota de IVA normal que ya le pagaría antes del recargo y además el recargo, es decir, le cobra un poquito más. De tal forma que estos 420 euros, el mayorista, volvemos para acá, perdonad, el mayorista lo va a llevar a Hacienda porque es lo que en condiciones normales le habría llevado, ¿vale? Y además, este 21,84 que le cobra el minorista, se lo queda el mayorista para también llevarlo a Hacienda en su nombre, ¿vale? Es decir, lo recauda y directamente se lo va a Hacienda, es decir, no se lo queda el mayorista, ¿vale? Porque si no, claro, saldría ganando, no es simplemente, bueno, pues me llevo tu parte de la liquidación, digámoslo así, ¿de acuerdo? Vale, y como veis, afecta al mayorista. ¿Por qué? Porque cuando el minorista tenga que hacer factura al consumidor final, si es que la necesita, su factura no cambia absolutamente nada, siendo él el que está en el régimen. Pero insisto, es que cambia para que a él le sea más fácil la gestión del impuesto, ¿vale? Por tanto, el cambio viene en la factura del mayorista al minorista, pero nunca del minorista al consumidor final, porque él le hace la factura exactamente igual. Cantidad por precio, su base imponible, su IVA, su total factura y ya está. No tenemos que meter absolutamente nada más. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, vamos a ver por último un ejemplo de la misma factura que hemos visto en nuestro último ejercicio que hemos hecho y si tuviese recargo de equivalencia, ¿vale? He puesto la misma para que veáis que no cambia absolutamente nada en los cálculos, pero realmente esto no podría ser, ¿vale? Este es un caso irreal. ¿Por qué? Porque, mirad, el cliente es una sociedad anónima y no podría ser, ¿vale? Es decir, aquí tendría que aparecer un minorista autónomo, ¿vale? Pero insisto que lo he puesto para que veáis que no nos tenemos que volver locos porque cambie el sistema completamente, ¿vale? El cálculo de la factura sería exactamente el mismo, es decir, los productos con su cantidad, con su precio, el importe. Productos, cantidad, precio e importe. Calculamos en primer lugar el total bruto como la suma de las dos cosas. Si hay un descuento, que había un descuento del 6%, se lo aplicamos a esta cantidad. Si hay gastos, se lo sumamos. Calculamos la base imponible, que será el total bruto, menos el descuento, más los gastos. Calculamos su IVA, ¿vale? Y hasta aquí llegaba nuestra factura del ejercicio anterior. Ahora, si hubiese recargo de equivalencia, ¿qué tendríamos que hacer? Pues simplemente añadir un nuevo concepto, que será, normalmente pone esto, ¿vale? R.E o RE o como queramos, del 5,20% porque el IVA es del 21%, de tal forma que le aplicamos el 5,20 a los 81.454, que son la base imponible, y lo ponemos aquí, ¿vale? Y sumamos. Antes la factura era base imponible más IVA, ahora la factura es base imponible más IVA más recargo de equivalencia, y este sería el total, ¿vale? Insisto, que este no sería un caso real porque no podríamos hacerlo a una sociedad anónima o a una sociedad limitada, tendría que ser un autónomo, ¿vale? Pero insisto que lo pongo para que veáis que no varía en absoluto el cálculo que ya conocemos, ¿vale? No nos volvamos locos, que no, hay que hacer lo mismo que hacíamos antes para calcular la factura y el cambio solo viene un poquito al final. Calculamos el IVA y le añadimos además su recargo de equivalencia, simplemente, y sumamos los tres conceptos para calcular el total de la factura. ¿De acuerdo? Bueno, pues echar un vistacito y cualquier duda que tengáis me comentáis, por favor.